Bueno, entonces el tema de hoy que está pendiente en primer lugar es en qué sentido el amar es un trascendental de la persona, y entonces me sirve explicar de nuevo la libertad como trascendental, como libertad trascendental, y explicar un poquito, ya no desde el abandono del límite como método, sino desde el carácter y además como tal su carácter metódico y temático, que es inescindible. Entonces eso vale para todos los trascendentales personales. Gus, aquí está tu puesto. Y entonces acabamos de iniciar. ¿Vos de primero? Bueno. Sí. Bueno. Listo, pero todavía no voy a exponer lo que nos falta de lo anterior y después exponen ustedes lo de la vida. Y entonces Polo, digamos así, cae en cuenta del límite mental cuando está estudiando la filosofía moderna, cuando está estudiando sobre todo a Kant, Hegel y Heidegger, ¿no? Y se da cuenta que en el planteamiento sobre la conciencia, cuando se entiende la conciencia como conciencia de objeto, o sea, sujeto-objeto, la conciencia como el lugar donde es claro el objeto, o donde la claridad, digamos, es conciencia, ¿no? La claridad de la objetivación, porque la objetivación es como da noticia, es un dato que da conocimiento, o que permite, invita a seguir conociendo, por lo menos invita a seguir conociendo, pero es un dato. Todo ese carácter de dato que tiene el objeto en la conciencia, tiene algo que Polo descubrió enseguida, que es que aunque sea la vida de la conciencia, sin embargo tiene una limitación que es su constancia y su mismidad. El dato no se puede digamos, mejorar intrínsecamente con el propio conocimiento, sino que uno tiene que partir del dato, darlo por dato, son los datos de los que hay que partir, y de lo que se trataría de entender es sobre todo cómo se gana en conocimiento a partir de los datos, pero la limitación es que uno nunca puede entrar en los datos para hacerlos más claros o más cognoscitivos, más que permitan un conocimiento mayor. En todo caso puede aprovechar los datos para conectarlos entre sí y obtener, ya no los llamaría uno datos, pero sí objetivaciones conectivas, que son las objetivaciones lógicas. Entonces, y además eso sirve para establecer el lenguaje. Y entonces las estructuras lógico-lingüísticas solo son posibles en la medida en que los datos son constantes y los mismos, ¿no? Pero ahora no nos interesa ir por ahí, porque eso lo estudiaremos cuando veamos el ver yo, sino que nos interesa ir hacia el ser de la conciencia, podríamos decir, de la conciencia de objetos, o sea, el ser del sujeto o la existencia humana, que precisamente, aunque Descartes decía, el dato va unido de alguna manera con el yo pienso, un pensado, un dato, un cogitatum, ego cogito cogitatum, que esa es, digamos, la formulación elemental del conocimiento en la filosofía moderna. Ego cogito cogitatum es el punto de partida de Descartes para formular de nuevo, como un aparente nuevo comienzo, o realmente, en cierta manera, un nuevo comienzo de la filosofía en relación con la filosofía griega, porque la filosofía griega, sin más, o la filosofía anterior, en líneas generales, ha traspuesto el objeto como ente, o como sustancia, o como entidad. Y entonces ya hace una investigación del ente, pero del ente como una objetividad que tiene esa constancia y mismidad como su esencia. Esa sería la esencia constante de las cosas, digamos, ¿no? La transposición del objeto. Y desde el abandono del límite se ve que las esencias no pueden ser constantes. Si el ser, pues ahora adelanto, pero se advierte eso. Pero ahora no vamos hacia, digamos, una crítica o una
un avance de la filosofía superando la constancia y mismidad de las motivaciones para entender lo que está, digamos así, más allá de pensarlas, sino lo que está más acá de pensarlas. Y lo que está más acá de pensarlas se suele entender como el yo, o como el sujeto, o como el sí mismo, o como la persona, diría uno después, ¿no? Y eso, digamos, aunque no comparece como objeto, sin embargo tampoco está ignoto al conocer cualquier objeto. Entonces, por eso esa formulación yo pienso, pensado, no es inválida, pero la pregunta es, ¿qué sé del yo o qué sé del sujeto cuando pienso pensado? Entonces, lo que primero Polo se da cuenta es que el sujeto pensado nunca aparece nunca puede aparecer como objeto. Entonces, se puede llamar en primer lugar al ser humano, desde esa observación, además de conciencia de objeto. O sea, ese es el sentido con que Polo descubre el además, porque así lo formula, entre otras cosas, no con esas palabras, pero con ese descubrimiento Heidegger. Heidegger no habla de sujeto ni de yo, sino de un ser cuya característica es que ante los entes, digamos así, ante las objetivaciones, no se queda en los entes y descubre la relación con el ser. Heidegger no logra explicar de otra manera la condición del que está en relación con el ser, que es su relación con el ser. Pero la pregunta no es qué relación tiene el ser humano con el ser, sino qué es el ser humano. Por lo pronto es además de conciencia de objeto, ¿no? Bueno, pero el carácter de además entonces se entiende, la pregunta es si el objeto o la objetivación es constante y misma. El además se puede describir como un desaferramiento, así lo expresa Polo en las últimas obras, no en las primeras, un desaferramiento respecto de la constancia o mismidad, que es lo que es el límite mental. Pero ese desaferramiento, como les dije con esa palabra un poco brusca, es un desaferramiento que no es simplemente más, sino que es más mente más. Por eso se llama además, por eso tiene carácter adverbial. El desaferramiento tiene carácter de nunca constante. Aunque sea desaferramiento, tampoco es constante como desaferramiento. Y ese es el carácter de además con el que Polo propone que hay que empezar a comprender la existencia humana o el acto. Bueno, todavía no he usado la palabra acto de ser, porque aunque Polo, digamos, en sus primeras formulaciones dice que precisamente lo que pasa en la objetivación es que se pierde de vista la actividad, y esta es la crítica a Aristóteles que la hace en el acceso al ser, que cuando se plantea tanto el sujeto como el objeto como una objetivación con cierta existencia, o sea, una esencia a la que se añade la existencia, pero dando por supuesta la esencia, o sea, manteniendo la constante y misma, que eso es suponer. Suponer es poner la esencia sin que la esencia, digamos, tenga intrínseco dinamismo. Si la esencia no carece de intrínseco dinamismo, es simplemente una extrapolación del objeto pensado. Bien sea fuera del pensarlo, más allá de pensarlo, o más acá de pensarlo. Entonces, el yo sería, si es sujeto, fíjense que la misma palabra sujeto es traidora para la filosofía moderna. ¿Cómo voy a sujetar la libertad? Una libertad de un sujeto es la libertad menos libertad que puede concebirse, ¿no? No tiene sentido llamar al libre, llamarlo sujeto. Hay que desujetar al sujeto para que sea libre. Entonces, toda la filosofía moderna es darse cuenta que la conciencia y la libertad, digamos así, de alguna manera desbordan la constancia de la objetivación. Y ese es el hallazgo de la filosofía moderna que Polo prosigue, ¿no? Y entonces, por eso su filosofía, aunque sea una crítica a la filosofía moderna, es de talante moderno, porque es ahondar en el carácter de además de la conciencia y de la libertad, ¿no? Que eso es una propuesta verdaderamente útil para la filosofía en este momento, ¿no?
porque es plantear una filosofía primera que no se queda en pragmatismo o en hermenéutica, o no se queda en servicio a la técnica. Nada de eso tiene nada de malo, pero digamos supeditar el descubrimiento del ser humano como ser de la conciencia o existencia de la conciencia, supeditarlo a los intereses, por ejemplo, pragmáticos, pues eso del pragmatismo, a los intereses prácticos, o al talante de ánimo, de la angustia, o todo eso que formula Heidegger en la primera fase, siguiendo un poco la inspiración de Kierkegaard, ese descubrimiento patético un poco de la existencia humana, como existencia humana ante el absurdo, diría Sartre, Heidegger diría ante la nada, la angustia. ¿Sí? Evidentemente hay una manera de ser patente la existencia humana, pero patente patéticamente, ¿no? En cambio, esto permite una entrada en la comprensión de la existencia humana en frío, por decirlo así, sin intereses, o sea, como filosofía primera, con el talante más bien hegeliano de tratar de explicar todas las objetividades sin apasionarse, ¿no? Que ese es Hegel. Hegel decía que la contemplación, la teoría es fría, la teoría no puede ser patética, en Heidegger es patética, ¿no? Y por eso en el fondo termina renunciando a la contemplación, porque la contemplación es luciente y es por así decir, tiene el frío de la luz, que todavía no es fuego, ¿no? El frío de la luz. Bueno, esas son comparaciones pero sirven intuitivamente. Entonces, lo que interesa es caer en cuenta que el carácter de además tiene un intrínseco valor metódico que hace que de una vez sea alcanzar de una vez, es un mal decirlo, pero es de entrada es alcanzar el tema. Es el método que de entrada es alcanzar el tema, porque tanto método como tema son además, ¿no? Por decirlo así, para entender la congruencia, que fue la pregunta que me hizo William la última vez. ¿Cuál es la congruencia metódica del carácter de además? Pues es el además como método, que en la última formulación Polo lo equipara al hábito de sabiduría, y es el además como tema, que en la última formulación Polo lo equipara con los trascendentales personales. Entonces todos son método y tema. Cualquier trascendental personal es según el carácter de además, o si equiparamos el coexistir como un término, no siempre se usa así por Polo ni por los polianos, pero yo lo uso como equivalente al carácter de además, entendiendo el como ese acompañarse redundante del más, ¿no? El ser del existir humano es el más, pero es comás, ¿no? Es un más que es más mente más. Ese más mente más se puede llamar coser, entonces yo creo que ese es un nombre que, aunque se utiliza para explicar la intimidad, se utiliza a veces como si fuera uno de los trascendentales, pero yo creo que se está aludiendo por ese acompañamiento interior a la intimidad, ¿no? La intimidad es de alguna manera el trascendental según el cual la persona o el existir humano, digamos así, ni siquiera aunque estuviera solo frente a otros existires humanos o supuestamente frente a Dios, que es imposible, pero aunque estuviera entre comillas solo, se estaría acompañando, y esa es su intimidad, y se estaría acompañando como ser, es decir, es un ser que intrínsecamente se acompaña, eso es la intimidad. Acaba de salir un artículo muy bonito hay un filósofo de Navarra que se llama Higinio Marín, que vive en Murcia y que escribe ahí y saca muchos artículos en Almudi, pues ahí le sacan sus artículos, uno sobre la intimidad, muy bonito, ¿no? Como es un tema muy, muy útil hoy en día sí, y en el fondo la manifestación es manifestación de la intimidad, pero no tiene que perder intimidad. La manifestación de la intimidad tiene que ser manifestación de la intimidad a intimidad, si no es exhibicionismo, ¿no? La manifestación de la intimidad es manifestación de intimidad siempre y cuando
haya una intimidad que se manifieste abriéndose para recibir mi manifestación. Eso tiene que ver con el tema de hoy. Con lo cual, la apertura de intimidad es siempre en intimidad, ¿no? Si no, es simplemente bullicio o exhibicionismo. Dime, Alpiniano. Padre, no, volviendo al concepto que usted está dando de coexistencia. Ajá. Intrínseco, que no es solo con otra persona. Que es como, yo soy coexistente aún conmigo mismo. Por decirlo así. Exacto. ¿En qué medida es ese además que usted también le da dimensión de coexistencia? Sí. ¿Sí? ¿En qué medida es coexistencia por la imposibilidad de que Dios no puede ser excluido? Porque es que además en últimas es Dios que me está mostrando. Y que me está, y me está llamando. Simplemente por el concepto que usted tiene, que lo quiero captar. Sí, no, en este momento no expliqué lo de Dios, pero sí, el además es absolutamente, digamos, inseparable como intimidad de Dios, ¿no? Lo que pasa es que no siempre se cae en cuenta que el además está siendo, por decirlo así, conocido, manifestado. Es decir, dicho teológicamente, es decir, el hombre es creado en el verbo del Padre. El hombre es también una manifestación de Dios, y toda la creación lo es, pero el hombre es una manifestación manifestante. Es decir, que su manifestación es también una intimidad que se abre. Y entonces, por decirlo así, cuando una persona descubre eso, yo lo suelo explicar de esta forma. Por ejemplo, en el matrimonio, ¿no? En el matrimonio, o en cualquier amistad en el fondo, pero en el matrimonio de una manera más dramática, por decirlo así, porque es una apertura de intimidad en la que hay un compromiso de no cerrar para nada la intimidad, ¿no? Porque ni siquiera se puede cerrar a la otra persona la intimidad frente a Dios, aunque no se le puede imponer. Pero en el matrimonio hay como un compromiso de no tener intimidad a solas con la otra persona. Eso es lo que se reclama en la intimidad matrimonial. Ninguna otra amistad se puede reclamar esa totalidad de la manifestación, de la intimidad. O por lo menos esa apertura, porque uno puede que no logre manifestar todo porque tampoco se conoce suficientemente, y nadie puede decir, ya te conté todo lo que soy, porque entonces deja de ser, porque el hombre será, ¿no? El hombre no puede parar de ser, ¿no? Y pues yo lo que considero es que cuando una persona abre sinceramente su intimidad, se la abre a otra intimidad. Siempre el que entra o el que aparece es Dios. Si cualquier apertura de intimidad es dar entrada o caer en cuenta de que Dios está dentro. Sí, Digamos, en la experiencia, en esa experiencia de, digamos, de la búsqueda de la réplica, ¿sí? Sí. La experiencia de la búsqueda de la réplica. Exactamente, sí. Pues lo que yo he visto en Polo es que no llega prematuramente a decir que es Dios. Simplemente hay una búsqueda de la réplica. ¿Sí? Ahora, luego, ¿cómo decir o cómo encontrar que a quien se está buscando es un ser que sí tiene réplica, que es el Padre? Que a quien se está buscando es Dios y que Dios es persona. No, eso digamos, yo lo que veo en la antropología trascendental, antes de, o mejor dicho, allí es antropología porque precisamente deja una ventana abierta y dice, bueno, allí, pues ¿qué hay allí? Claro, como filosofía se deja. Lo que pasa es que la experiencia, y puedo usar esa palabra porque Polo la usa mucho en el libro inicial, después no la volvió a usar casi, pero me parece que es muy interesante rescatarla. La experiencia de la intimidad es siempre más o menos acallada de experiencia de Dios. Lo que pasa es que es acallada no por uno mismo muchas veces, sino por el entorno. Es decir, a la gente muchas veces es el propio ruido de la vida corriente el que le acalla su experiencia de que su intimidad está abierta a Dios, o que Dios está abierto a su intimidad, porque eso es parejo. Esa es la pregunta de Alpiniano, ¿no? Es decir,
no hay además sin experiencia de Dios, por así decir. Eso es muy prematuro todavía afirmarlo, pero yo creo que aunque no lo exponga uno de inmediato, no es solo que uno busca a Dios, es que uno al ser además como intimidad, de alguna manera uno experimenta eso que San Agustín decía con tanta fuerza: Dios es más íntimo a mí que mi propio ser, ¿no? Que eso es una... Para insistir, padre, adelante. Lo que pasa es que el concepto de coexistencia que usted acaba de dar, pues que se lo había oído antes y lo pensé, pero pensé que había entendido mal. Porque es que es una coexistencia en soledad. Pero es más bien, pero yo no sé... No hay soledad realmente. Sí, no, pero es una interpretación que le quiero ver porque ese concepto no me había... No lo entiendo de todo. Es como una forma que usted tiene de expresar para hablar entre ateos, ¿o qué? No necesariamente. Es la experiencia de la demás como... Olvido de Dios. Bueno, se puede hablar como olvido de Dios, pero ya digo, el olvido de Dios casi siempre es provocado por el ruido mundano. Del entorno. Claro, ¿no? En el fondo, cuando una persona se deja sola y se busca a sí misma sola, es muy difícil que no se encuentre con Dios. Tiene que estar muy maltratada para que no se encuentre con Dios. Esa es la experiencia incluso pastoral que uno va encontrando, ¿no? Es decir, ateos realmente son personas que han escuchado el ruido de la opinión de tantos y han tratado de justificar quizá muchas conductas o muchas incluso corrupciones, y entonces pues se proclaman ateos, pero en el fondo lo que podría pasar es que una persona dijera: ya no noto la voz de Dios en mi corazón, porque la noté cuando era niño, la noté... A lo mejor es que una de las consecuencias más tristes del pecado original es el olvido del pasado, el olvido del pasado propio y el desconocimiento del pasado ajeno. Es decir, si pudiéramos tener una manifestación completa de nuestra intimidad, no olvidaríamos nunca el pasado y siempre estaríamos recogiendo la manifestación de la intimidad de los antecesores. Y entonces viviríamos con una riqueza cultural y una riqueza espiritual incomparable. Pero es dramático que cada generación tiene que volver a empezar. Muy dramático. Es muy dramático. Es doloroso, a veces es doloroso. Y produce un cansancio, como en las personas mayores. ¿Cómo le voy a poder transmitir todo lo que yo he logrado si su vida es muy distinta a la mía? Y ese esfuerzo es duro en la historia. Es el esfuerzo de transmitir sin violentar la riqueza del pasado a las generaciones nuevas, ¿no? Y eso yo creo que se debe precisamente al límite mental y a todas esas cosas, pues por supuesto al pecado original. Pero lo que pasa es que hemos sido muy ciegos al brotar siempre dual de la intimidad, pero sin salir de mí mismo, por así decir. Realmente uno nunca logra tener identidad entre mi manifestación y mi intimidad, porque por eso no somos Dios, porque no tenemos identidad entre la manifestación y la intimidad. Pero siempre que manifiesto mi intimidad o me doy cuenta que la puedo manifestar, y aunque sea con el silencio la estoy manifestando, que muchas veces el silencio es de las mejores maneras de manifestar la intimidad. Están pidiéndolo a gritos todas las personas sabias de esta época, el Papa, en fin, por favor, no perdamos el silencio, porque el silencio es absolutamente imprescindible para notar la propia intimidad, ¿no? O sea, para vivir además, ¿no? Para vivir además internamente, intrínsecamente. Y esa actividad interna, bueno, voy a adelantarlo, porque esas dos trascendentales, intimidad y libertad, esa actividad íntima, eso es lo que uno puede llamar vida. Fíjense que vida es siempre abrirle un espacio a la actividad distinto de la actividad exterior, no ajeno a la actividad exterior, pero propio. Una célula, cualquier virus, cualquier
viviente orgánico, cualquier vivo orgánico, es una actividad que se crea su propio entorno, es un dentro que es donde la actividad tiene una coherencia que la pone la propia actividad del vivo. Esa coherencia necesita destacarse y distinguirse de la actividad del medio. Cuando eso se logra, en mayor o menor grado, ahí hay vida. Esa actividad con cierto dentro, ¿no? Entonces, claro, cuando la gente tiene mucha actividad, pero tiene muy poca conciencia del dentro, digamos así, se está muriendo. Espiritualmente se está muriendo. Cuando una persona es invadida por la actividad espiritual externa y no logra reservar su intimidad espiritual y guardarla y atenderla y cuidarla, esa persona se está muriendo como espíritu. Está a merced de los medios, está a merced de la moda, está a merced de las opiniones. Lo que haga el Atlético Nacional. De lo que haga el Atlético Nacional, de la opinión pública, Entonces hay gente que vive sin destacar, es decir, que casi no vive, es vivida. Esa gente es vivida por el medio, ¿no? Vivir no es apartarse del medio, porque si no, ¿cómo vive uno? Es marcar mi espacio interior con mi propia actividad. Es decir, es mi actividad la que se marca su propio interior, ¿no? No es una barrera. Claro, en las células hay una membrana, pero las membranas celulares son de lo más activo que puede tener una célula. Es increíblemente activo, y lo que se ha estudiado hoy en día de cómo funcionan las membranas celulares es para caerse de para atrás. Es absolutamente impresionante. Estudiar membranas celulares es una especialización hoy en día, ¿no? Sí. Bueno, pues ese carácter dual del ser humano sería lo que me permite conocerme a mí mismo y amarme a mí mismo, por ejemplo. Por supuesto. Conocerme a mí mismo significa conocer en intimidad y con una actividad que no tiene sujeto. Es decir, pretender que el conocimiento tiene sujeto o que mi libertad es sujetada es una ampliación inagotable de conocimiento, de amor y desde luego amar, pues no he explicado todavía el trascendental amor, que a eso iba. Pero quería partir de esa actividad dual que se abre ampliándolo su propio ámbito de actividad, que eso es la libertad. La libertad es poder, en el fondo, lo que llaman autonomía de una célula o autonomía de una persona en una sociedad o autonomía, es poder marcar un campo de actividad donde yo soy el Señor de la actividad, porque la ordeno, porque la dispongo, porque ese es el campo de actividad. Eso, cuando una persona renuncia a marcar las fronteras, digamos así, en donde eso no es mi actividad, eso es tu actividad, yo la asumo pero la hago mía. Cuando hago mía la actividad de otras personas, cuando la comprendo, cuando me comprendo, cuando voy ampliando mi intimidad a base de comprensión, y eso es libre, esos son los trascendentales personales, ahí lo vemos los cuatro, en compenetración, porque no es libertad sin intimidad, ni intimidad sin amar, ni inteligencia sin amar, ni inteligencia sin amar. Bueno, pero esto, digamos, este carácter ampliante del ser, que es el además, carácter ampliante del ser, por eso esto se llama ampliación del trascendental. La antropología trascendental es trascendental ampliando los trascendentales de la metafísica. Por eso es una ampliación. Pero es ampliación no porque esos ansiedades sean otros, sino porque es que intrínsecamente los trascendentales de la persona o la persona es ampliación del ser. El ser creado como ampliación, digamos así, ¿no? Como ampliación, no como ampliar, como ampliándose. Bueno, pues eso, digamos así. Con la descripción que hiciste
de circunscribir de alguna manera, ¿no? Quizá más bien haciendo más honda la intimidad, porque al final apunta a la amplitud de Dios, ¿no? Sí, total, tienes toda la razón. No, porque si no puede tener como un... Sí, la circunscripción se refiere siempre a la objetividad. Sí. La circunscripción siempre es objetiva. Aquí no hay circunscripción, el abandono de la circunscripción también. La observación de Hernán es muy importante porque precisamente Polo lo dice de la siguiente forma. Dice, cuando se alcanzan como tema, de la demás como método, o sea, del hábito de sabiduría, los trascendentales primeros que se alcanzan, digamos, si uno tratara de hacer un orden, son intimidad y libertad e intimidad. Esos trascendentales se pueden llamar apertura de intimidad interior, apertura interior de intimidad. Y con los otros dos, cuando se alcanzan los otros dos, la intimidad se abre hacia adentro, dice Polo, hacia adentro. Es decir, digamos así, la ampliación no es ampliando un límite circunscriptivo, sino que la ampliación es siendo en profundidad, por decirlo descriptivamente también, porque la profundidad también es una imagen. Es decir, es siendo cada vez más íntimo, siendo cada vez más libre. Es una además de intimidad, pues. Además, es intimidad, además, es libertad, además. Entonces ahí vamos notando el carácter de además, que no es desaferramiento de cualquier circunscripción. Entonces, esa vida, pues, es una vida muy poderosa. Esa vida de una vez está abierta a la vida eterna. Esa es la fuente de agua que salta hasta la vida eterna cuando es con la gracia, cuando es con el Espíritu Santo. Pero ya de por sí es un clamar a reconocerse hijo, que es lo que iba a explicar, ¿no? Y el ruido, digamos, en todo esto, en el fondo también es porque no soy capaz de, por el límite mental, de asumir en la intimidad también la otra actividad. Entonces me queda, digamos, de alguna manera... Me refuerza mi propia limitación. Sí, exactamente. Como también está casi siempre limitada porque es técnica. Ayer tuvieron una clase aquí los muchachos con me creo que es director de uno de los posgrados de filosofía de la ciencia en los Andes, se me olvidó el nombre ahora, y les dio una clase sobre historia de la ciencia y la llamaba historia de la verdad, que en cierta manera es verdad, pero la verdad supera la historia, ¿no? Entonces los pelados estaban muy entusiasmados, pero ahí se da uno cuenta, la ciencia tiene que obligatoriamente acudir al límite mental, y entonces la técnica, hoy en día los dispositivos y el dar clic y el todo eso, es someterse al límite mental de una manera dramática, pues dramática no, pero sí constante, y entonces es muy difícil que una persona que tenga que usar dispositivos, que sean, este botón es para esto y no es para otra cosa, solo eso ya es limitación mental, porque eso es la técnica, no solo la lógica y el lenguaje, sino la técnica y la intervención tecnológica son posibilitadas por el límite mental, son un avance, sí, pero ahí el entorno, digamos, está totalmente dominado por la circunscripción de los objetos. Digamos que la manifestación no sería ruidosa si yo pudiera hacerla íntima. Siempre. Y se hace íntima muchas veces, por ejemplo, cuando las personas descubren que, por ejemplo, ¿no? un ejemplo elemental pero muy bonito, ¿no? Cuando una persona obtiene un fracaso con un dispositivo y se pone de mal genio, pues eso es muy común, que uno fracase con los dispositivos, porque uno a veces no está suficientemente atento a los dispositivos, ¿no? Y entonces pues se obtienen mucho tipo de fracasos de muchos estilos, da mucha rabia. Entonces cuando uno se queda en la rabia y no se ríe de uno mismo y no se da cuenta que va a salir la puerta y se le choca y entonces tal, no sé qué, y pasa esto y lo otro, y empiezan hay un momento en que parece uno que se da cuenta que le está tomando el pelo a alguien, ¿no? Alguien me está tomando el pelo, me está diciendo abandona el límite mental, ¿no? Abandona el límite mental, date cuenta que tú eres mucho más que todos esos aparatos, que tú puedes vivir eso en paz, que tú puedes vivir eso alegre, que no tienes por qué enojarte, que te puedes reírte de ti mismo. Entonces, todo eso es abrir la intimidad cuando la técnica se la quiere a uno, digamos, obturar, ¿no? Entonces, me parece que es una ilustración de lo que estás diciendo, ¿no? Porque si
si no hubiera pecado, digámoslo así, ¿no? Si no hubiera pecado original, no habría ruido, ni habría... sería siempre manifestación de intimidad todo. Exactamente, todo sería manifestación de intimidad. Sería manifestación de intimidad donde entro en la intimidad del otro sin salir de la mía. Exacto. Y más bien agrandando la mía, porque eso también es bien bonito, ¿no? Es decir, cualquier comunicación manifestativa de intimidad agranda las dos intimidades, ¿no? Pues Dios no necesita agrandarse, Dios no necesita ser además, Dios es, por decir, no se puede decir ni siquiera más que además, Dios es originariamente, dice Polo. O sea, es íntimo en el origen. Todo eso nos mete en el misterio de la Santísima Trinidad sin que podamos penetrar, pero nos va abriendo las puertas, ¿no? Padre, Di. En la medida en que hay que abandonar el límite mental, que es donde se mueve, en el límite mental donde se mueve la ciencia, la razón científica, Ajá. Y la razón tecnológica. Y la razón social y económica y de construcción política y toda. La razón, digamos, la racionalidad. Social, la razón lo que entendemos hoy en día por racionalidad. En esa medida, uno puede entender la posmodernidad cuando plantea que si no abandonamos esa racionalidad, hay que abandonarla. No digamos abandonarla como despreciarla, sí, sino que la posmodernidad que dice que, digamos, hay que superarla. Sí, la apuesta por modernidad en ese sentido es un agotamiento de la modernidad y es una propuesta, pero que en el fondo es o estética o hermenéutica, hasta donde yo conozco. Y entonces, evidentemente, el apelar a los símbolos es una invitación a la intimidad y a la manifestación. Pues por lo menos un posmoderno no rechaza el expresionismo pictórico, o un posmoderno se da cuenta que eso es posmoderno también, aunque haya sido en 1910 o en 1911, ¿no? Ya están experimentando el agotamiento de la modernidad, ¿no? Pero en esa medida Polo le da una respuesta a lo que la posmodernidad está criticando, pero sin quedarse en esa mera estética que la posmodernidad... Y no solo sin quedarse, porque tampoco entra, Polo no entra mucho en la estética, sino buscando la salida, por decirlo así, metafísica, pero sería entonces metametafísica, es decir, sin abandonar la filosofía primera, es mostrarle al hombre que no tiene por qué sentirse desengañado por el hecho de que la razón no le colme sus aspiraciones, sino que su inteligencia y su amor y su intimidad y su libertad tienen un ámbito más amplio que el de la racionalidad, y más íntimo y más profundo. Entonces, es de alguna manera proponer una filosofía del hombre que no es paralela a la filosofía de los entes o de la ciencia, o no sé qué, sino que es un avance en la metafísica, que no se había dado. Porque en la metafísica el hombre es considerado como un ente más, pero un ente que tiene comprensión del ser, dice Heidegger, por ejemplo. Y no saben cómo explicar la comprensión del ser. Porque si pone ente, pone sujeto, aunque no lo llame sujeto. Lo pone objetivado en el fondo, ¿no? Entonces, quite el ente porque el hombre no es ente. Y quite los entes allá porque ya tampoco hay entes. Entes no hay. Entes no existen. Entes hay como objetivaciones. Pero entes no existen. Entonces, esto le da una libertad a la filosofía, a la metafísica, de que la metafísica nunca ha gozado hasta ahora en la historia, el pensamiento filosófico. Entonces es tras el fin de la metafísica, porque cuando se habla de posmodernidad, no solo se critica la racionalidad tecnológica y científica y todo eso, sino que también se critica la metafísica de los racionalistas, la metafísica de los idealistas, la metafísica kantiana como un anhelo cerrado, todo eso, y la pretensión hegeliana de asumir toda la realidad y la historia en la razón, ¿no? De englobarlo todo en la razón. Todo eso se rechaza y con eso se piensa que se rechazó la metafísica y que llegó el final de la metafísica. Pero esto no es ningún final de nada, sino es descubrir que hay más que metafísica, más metafísica que la metafísica, ¿no? Algo así, ¿no? Que es la antropología trascendental. Entonces en ese sentido es una propuesta mucho más útil, digamos así, para los defensores de la metafísica, tradicionalistas, todo eso, pero siempre y cuando se den cuenta que aquí se abandona el ente, se
abandona el ente y se abandona el objeto. Es decir, que para un filósofo clásico, aristotélico tomista, que le abandonen el ente, lo deja un poco, lo dejan muy cojo a un aristotélico tomista. Sí, porque es que el ente es la clave de toda esa filosofía clásica y realmente, pues, cuando se estudia el acto de ser, incluso en los tomistas más y en San Pablo y más, no deja de supeditarse a la esencia entendida como extrapolación de objetivación y por tanto al ente como una esencia a la que le llega, no se sabe cómo, la existencia. Pues se sabe cómo si se acepta la creación y no sé qué y no sé cuántas, pero entonces estamos en la filosofía clásica. Pero esto es distinto, es descubrir la actividad de ser y después las esencias. Quizá también, no sé, es como exhibir de ser a la objetivación. La objetivación es la exención de ser. Por eso, entonces, de esa manera, como que más rápidamente se puede abandonar. Se puede abandonar. Porque no la supongo, porque al suponerla de alguna manera... Es que la objetivación y su extrapolación tienen la suposición de que eso es constante y mismo, que es el límite mental. Y eso, precisamente por su detención, por su retención, por estar mantenido constante, exime de ser. Entonces, más que poner a ser a la objetivación, hay que eximirla de ser. Hay que quitar, hay que apartar la objetivación, hay que abandonarla, porque a veces no la podemos apartar cuando se trata del ser humano, porque el ser humano es el que exime, el que objetiva, y ese es el comienzo de la filosofía moderna. Hay alguien que objetiva, pero no sé ni explicar lo más allá de la objetivación ni lo más acá de la objetivación. Esta filosofía permite renovar la comprensión de la metafísica como más allá de la objetivación y renovar la comprensión de la antropología como más alta que la metafísica, que eso no se lo sospechaba nadie, que es lo que Polo plantea en las lecciones finales de Presente y Futuro del Hombre que tú recomendabas. Bueno, pero entonces yo creo que queda más o menos vuelto a esto se puede volver a considerar y uno va entrando y entrando cada vez más, pero vamos al amor, ¿no? Que no es fácil entender esto, ¿no? Ni yo creo que lo pueda explicar muy bien. Vamos a ver. Aquí hay una experiencia en la libertad, como además, y como, pues, en la libertad es un trascendental personal peculiar, porque tiene el siguiente carácter, es decir, precisamente porque en cuanto el método equivale a alcanzar el tema, voy a exponerlo a mi manera de entender con palabras que no están en Polo, pero me parece que eso es como, pues no es infiel al planteamiento. Al entender el además como un alcanzamiento de tema, de inmediato, ¿qué pasa? Que el método se otorga al tema y se torna metódico el tema. Es decir, además, si es María Elvira, me gustaría que bajara. No es. ¿No es? La familia sí. Subir al ascensor. Los que quieran subir en ascensor, el ascensor es disponible para Pueden quedarse encerrados. Se pueden quedar encerrados en el límite mental, en el límite tecnológico. Sí. Entonces, uno de los caracteres de los trascendentales personales es que, digamos, intrínsecamente son también metódicos. Aunque sean tema, son metódicos porque el alcanzarlos es el método que los alcanza, pero los alcanza de entrada, con lo cual uno no alcanza el tema sin que el método sea a la vez tema. Eso es muy bonito entenderlo así. Pues me parece que eso permite entender de la noción inicial que les dije de congruencia metódico-temática. Aquí empieza a aparecer la noción de coincidencia con plenitud, que es una noción que aparece más adelante, ¿no? Digamos así, no es que el método coincida con el tema, sino que es que el método, el más del método se añade al más del tema, se otorga al más del tema. Y eso es justamente el además, ¿no? Ese redoblar de la inescindibilidad, por lo llama solidaridad. Solidaridad, yo le añado inescindible entre método y tema. Eso es el además. Pero en la libertad, digamos así,
la libertad no tiene por qué buscar otro tema, porque el tema de la libertad es más libertad. Entonces la libertad, dice Polo, es un tema sin tema, ¿no? O se vuelve como método, es método para más método, y punto. Por eso la libertad no se orienta sola. Porque la libertad solo se orienta a más libertad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si la libertad es método alcanzando el tema, y en alcanzándolo, otorgándosele. Con lo cual, el tema es siempre más método. Pero o sea no se orienta, no como vacío. No porque le falte orientación, sino porque está llena de libertad, se va llenando de libertad, ¿no? Por eso es la actividad de ser humano, ¿no? La actividad de ser persona, el acto de ser, es ante todo libertad. Obviamente, como hemos entendido, eso va abriendo la intimidad. Es abrir la intimidad interiormente, es la libertad cayendo en cuenta de su intimidad. Y ahí uno se da cuenta que, propiamente hablando, estamos dentro del ser, además. No, llamarlo trascendentales no es solo una distinción nocional, es que somos intimidad. Pero, claro, ahí estamos ante la riqueza del descubrimiento, del alcanzamiento. Estamos alcanzando un ser con una riqueza mayor que el ser que es bien y verdad, o los trascendentales clásicos, o algo así, ¿no? No es que le falte ser bien y verdad, ¿no? Sino que es más que eso. Y entonces, la libertad, digamos, en la libertad es donde mejor se experimenta que no es autora, de sí, ¿no? La libertad no es autora de sí. Entonces, la libertad, digamos, se da cuenta que su carácter metódico es siempre filial, digamos así. Esto es muy difícil yo no lo acabo de entender todavía, por eso lo expreso mal. Pero como no es activa, es actora, pero no es autora. No es autora de la libertad. Entonces de alguna manera aquí naciente, o es nativa. Es nativa, es lo que Polo llama libertad nativa. Libertad nativa es naciente en el sentido de que su actividad no es causa suya, ¿no? La luz en la luz. ¿Cómo? La luz en la luz. La luz en la luz. Y entonces, pero sobre todo es que es debitora. La libertad es debitora, ¿no? Es deudora. Es experiencia de deuda. Una experiencia de deuda muy alta. Que yo no soy autor de mi libertad, soy el actor de mi libertad, pero no soy el autor de mi libertad. Digamos así, la persona creada se experimenta libre, siempre más libre, siempre es un decir, más mente libre, digamos, además libre además, pero experimenta que no se ha donado la libertad. Que le ha sido dado venir a ser. Le ha sido dado ese nacer libre. Entonces, eso es lo que Polo llama libertad nativa, y ese es el carácter metódico de la libertad. Pero como tema, la libertad es un método que dice, bueno, yo valgo para mucho, por decirlo así. Entonces voy a activar en intimidad los otros dos trascendentales. El primero que tendría que activar, que nunca falta en su actividad, ninguno falta, toda la actividad de la demás es solidaria, es inseparable, pues no se pueden separar la actividad de cada trascendental personal, porque no son actividades distintas, son trascendentales de la persona, son trascendentales del ser personal, no son actos distintos, ¿no? Pero, digamos así que el trascendental inteligir, que es la luz, es la transparencia, se ahonda en transparencia. Pero al ahondarse en transparencia está buscando, lo que tú decías, ahí empieza la intimidad a buscar réplica mediante la intelección. ¿Sí? Porque no alcanzo a manifestar en intimidad mía todo, porque entre otras cosas estoy creciendo como intelección, pues creciendo no, ampliándome. Soy ampliación de intelección. Entonces, pero hay un trascendental distinto que es, sí,
yo no soy autor, si yo no soy donador de la libertad, yo sí soy aceptador. Ese es el amor. Desde esa perspectiva, yo el amar trascendental. En tanto libertad, no soy más un descubridor que un creador. En tanto libertad, porque es que... No soy creador de mi libertad, pero también soy creador en sentido muy amplio de novedades. Sí, pero yo soy... No de ser, no soy creador de ser. Yo no creo ser. Crear ser, eso es Dios, ¿no? Crear ser. Entonces, lo que hago yo ahí es descubrir. La libertad lo que hace es descubrir entonces realmente. No, porque ampliar es más que descubrir. Descubrir es descubrir algo que, por así decir, está quieto ahí. La ampliación es conducir el ser, actuar ser. No es ser, actuar que viene después del ser, sino que es actuosidad de ser. De manera que yo soy el actor de mi propio ser, no de mi esencia solamente, ya lo veremos, sino que la libertad es ser yo, la persona, la actividad de ser. Con lo cual, yo no me creo, pero yo estoy en mis manos, como ser. Esto también, de otra manera, sería ser dependencia. ¿Ser qué? Dependencia, o depender. ¿no? Depender. Sí, eso es descubrir que no soy autor. Eso sí es descubrir a Dios. Dios sí lo puede uno descubrir, pero uno no lo descubre porque esté cubierto, sino que uno, entrando en sí, entrando en su propio ser, se topa con la donación del ser, del mío, ¿no? Porque el ser está en mis manos, pero yo no me lo otorgué, no me lo di, no me di el ser. Dependo. Este ser, ese es mi Padre, ¿no? Eso no le pasa al cosmos. El cosmos no tiene intimidad, no tiene libertad, no es intimidad, es pura principiación, es sola principiación, y por tanto el cosmos no se sabe hijo. El cosmos no se sabe hijo. Saberse hijo es saberse libertad donada. Kierkegaard lo decía de una manera muy bonita, decía, la omnipotencia de Dios es suprema cuando, pues eso, todo eso de todas maneras es dentro del límite, pero la omnipotencia de Dios es suprema cuando crea seres que no dependen de su omnipotencia. Claro que eso está mal entendido, porque sí dependen de su omnipotencia, pero digamos así, conducen su propio ser, porque es que lo que depende de ellos no es lo que hagan, lo que depende de Dios no es lo que hagan, sino que lo que depende de Dios es que Él sea libre para hacer lo que le dé la gana, por decirlo así. Ahí lo que es libre es la gana. Una pregunta. Lo que, digamos, lo que se conozca del coexistente que se es en libertad, lo que se conozca, eso es donación, bueno, eso está en comunión con Dios. Sí, pero ahí digamos, la capacidad, llamémoslo así, creativa, de creación, de despliegue, de expresión, que sería el amor, digamos, la capacidad de creación o la creación del que es uno, de quien es uno, trascendentalmente hablando. Sí. Eso está de alguna manera, ¿cómo digo yo? En esta vida puede ocurrir, ocurre solo porque se abre a Dios y Dios se manifiesta, o uno de alguna manera ahí solo queda... Bueno, yo no sé si entiendo muy bien la expresión, pero creo que entiendo la pregunta. Voy a tratar de interpretar lo que me estás diciendo de la siguiente manera. Cuando experimento la libertad como ser yo el actor, pero no el autor, digamos así, no pierdo nada de libertad, sino que mi tarea es ampliar la libertad. Y podríamos decir, aceptar la libertad, o sea, amar, aceptando, es sobre todo ensanchar la libertad, ampliarla, ¿no? Y entonces la puedo, digamos así,
intentar donar, corresponder a la donación que soy con una donación de mi ampliación de libertad. Pero como nunca la concluyo, porque soy esa ampliación, entonces yo no encuentro réplica para donar. No puedo donarme a mí mismo. Es donde ningún ser humano se puede donar, sino que lo que puede estar es dentro de la aceptación de Dios, y entonces y ahí es donde se entiende por qué él además baja la esencia para suscitar y constituir dones, para elaborar con la técnica y con todo el mundo, pero él puede ser una ofrenda por la cual el hombre manifiesta a Dios la aceptación de su libertad. Nos conoceremos como Dios nos conoce. Nos conoces, como somos conocidos de San Pablo. Okay, pero eso es él será, eso seremos. Ese será. Pero, entre tanto, pero puede haber anticipos, claro, cortesía de Dios, y ya sí, de ese asunto. Por supuesto. Y una persona, en ese sentido, yo me topé ahora con una cosa que fue una larga discusión hace como 10 años, entre dos discípulos de Polo, en la que yo intervine también a mi manera, entre Falgueras y Juan García, que era si el abandono del límite tiene como requisito la fe. Yo en ese momento dije que no, y Ignacio Falgueras decía que sí, Juan García decía que no. Yo también me uní al no, pero Polo dice de alguna manera que sin la fe el acicate para el abandono del límite sería insuficiente. Si no hay el mayor acicate del abandono del límite es poder ofrendar a Dios una correspondencia de amor lo más grande que se pueda, ¿no? Es decir, poder ser creativo en el mayor volumen o de la mayor intensidad posible como ser humano. El perfeccionamiento de la esencia son los hábitos. Los hábitos. A nivel trascendental, el crecimiento corresponde, digamos, lo correspondiente ¿lo vemos en esta vida? Yo creo que lo iremos notando. Es decir, por lo menos la experiencia que uno va teniendo, digamos, si experimenta la demás, es que internamente uno es cada vez más joven, por decirlo así, aunque externamente sea cada vez más viejo, que es lo que decía San Pablo, me derrumbo en el hombre exterior, pero en el hombre interior. Ahora, eso no es solo por la gracia, eso es, evidentemente sin la gracia eso no tendría mucho acicate, mucho sin la vida de Cristo en mí eso no sería muy interesante, pero de todas maneras, pero digamos así, es suficiente con este mundo. Y ese crecimiento es a cuenta de que, mejor dicho, el hábito que haga, o lo que corresponde al hábito en la esencia, a nivel trascendental, el crecimiento es... Pues ya no se llama crecimiento... La libertad misma, la libertad creciente. No se llama creciente, sino ampliación. Ampliación de ser. Además, mente libertad. Además, mente libertad. El ser, por eso es adverbial todo eso, ¿no? Ya hay crecimiento, o enriquecimiento, o fecundidad, son imágenes para expresar algo que no lo puedo objetivar de ninguna manera, sino que o lo soy o lo soy. Es decir, ahí no hay alternativa. Es decir, para ser libres no hay alternativa. Lo que cabe alternativa es ser libres para ofrendar mi carencia de identidad o para pretenderla. Yo creo que esa es la gran alternativa de la libertad, que es amor a mí mismo o amor a Dios y a los demás. En el fondo digamos, la experiencia de la espera paciente. Entonces la espera paciente pues se debe al límite. ¿Por qué? Porque tengo que esperar a superar la muerte, digámoslo así. Sí. No, y también porque, yo creo que también hay una espera incluso sin el límite y sin porque es la creación de Adán y Eva. Puede que no sea paciente, sino esperanzada, la gozosa. Paciente es porque de alguna manera tengo que sufrir el límite. Sufrir, sí. Es padeciente. Es una espera padecida. En cambio, fíjense que la diferencia entre el hombre y el ángel está en que el ángel, yo creo que el ángel también es criatura además, pero además dotada de sabiduría innata respecto de Dios, con lo cual su respuesta es
al punto de ser creado. Y respecto de sí también. En cambio, el hombre es creado sin sabiduría innata. Entonces, su además es para crecer su sabiduría, pero la sabiduría no está fuera del además. Entonces, el tiempo de la prueba que Dios pone a Adán y Eva, el tiempo de la prueba es el tiempo de... Yo te hice sin sabiduría sobre Dios para que cultives el mundo, para que te cultives a ti mismo, para que tengas hijos, para que llenes la tierra y la multipliques y la hagas fecunda y todo eso. Ya veremos cómo lo vas haciendo, pero llega un momento en que Dios considera que el hombre ha hecho ciencia del bien y entonces lo sube. Pero si ha hecho ciencia del bien y ciencia del mal, pierde el examen. Aunque de todas maneras hay alguna donación en el mismo universo material, como luce en el verbo. Lo que pasa es que... Sí, no es sabiduría como la del ángel. No es como... Pero alguna noticia, digámoslo así. Sí, lo que pasa es que todas las criaturas y el propio hombre, como estamos viendo, la experiencia de la intimidad es de alguna manera experiencia de que la intimidad de Dios me está abierta o yo estoy abierto a la intimidad de Dios, que es equivalente. Es equivalente, es decir, si yo estoy abierto a la intimidad de Dios porque Dios tiene intimidad y la intimidad de Dios me está abierta. Entonces, eso, pero no centrar. Eso en Adán y Eva probablemente es que el verbo bajaba, o el Padre a través del verbo bajaba todas las tardes al paraíso a conversar con ellos, ¿no? En la narración del Génesis. Pero eso todo es un poco conjetural, pero desde esta antropología todo eso empieza a tener una fuerza muy grande, ¿no? Desde este planteamiento antropológico. Pero lo que me interesaba destacar antes de mostrar la bajada es que el amar está en aceptar y en procurar el dar, porque el dar no puede ser cumplido por el ser personal humano a nivel trascendental. Puede aceptar trascendentalmente, pero no puede dar. Puedo aceptar trascendentalmente, pero dar trascendentalmente no puedo dar el además, porque el además es además, ¿cómo lo voy a dar? El además, siendo además, si lo trato de dar ya, le corté el además, tendría que cortarle el además. El además no se puede entregar, ¿no? El además hay que ser además. La manera de entregar el además es ser además. No se puede, digamos, detener el además para darlo, ¿no? Por eso yo considero que en la explicación tradicional del amor matrimonial, por ejemplo, que se habla del don, o en la explicación del cristianismo, pues magisterial, tradicional, cuando se habla del don de sí, se presupone demasiado, se pasa por alto que el hombre es incapaz de don de sí, a no ser que esté respaldado por Dios. Si en algo necesitamos que esté abierto lo de Dios, lo íntimo de Dios, es para dar. Por supuesto también para aceptar, pero para dar sobre todo, porque es que la incapacidad de dar en el ámbito trascendental del ser humano es tan dramática, es tan dura, por ser además precisamente, que esa es la que invita a bajar para construir el mundo y el universo y la esencia humana y la sociedad y todo. Vamos a hacer algo grande para dárselo a Dios. Vamos a hacer un mundo hermoso, vamos a hacer un mundo bueno, vamos a hacer una sociedad respetuosa. Todos esos anhelos son los que nacen de la incompletitud del dar a nivel trascendental. Es como, hemos sido amados primero. Hemos sido amados primero y entonces el ser amados primero significa que mi amor siempre empieza por aceptar. Es decir, como método, el amar trascendental para el hombre es aceptar. Como método, si se puede hablar de método, que no tiene sentido hablar de método en Dios, como método, el amar trascendental en Dios empieza por dar. Es decir, Dios es el que siempre empieza en el dar. Nadie más empieza en el dar. El dar es primario solo en Dios. Por eso a mí me gusta decir a veces, Dios no sabe sino una sola palabra. No usa sino una sola palabra. Doy, doy, doy. No usa nada más. Ni pido, ni mando, ni tengo tal voluntad, ni tengo tal otra. No, doy, doy, doy. ¿Qué es seguir la voluntad de Dios o qué es seguir la inspiración divina? Hacerse cargo del dar para corresponder, pero en el fondo es hacerse cargo del dar divino, siempre, toda la historia del hombre.
del hombre que quiera corresponder al dar divino, ¿no? Haré una pregunta. Debemos hablar a William, que nunca lo dejamos hablar. En ese sentido, entonces, unas relaciones, si las podemos llamar así, interpersonales humanas, siempre tendrían que ser triádicas para que se den de manera genuina. O sea, por ejemplo, la amistad, por ejemplo, el amor esponsal. Si no se constituye el don. Para que siempre sea creciente, no egoísta, sino que ampliante más bien o profundo, tiene que ser triádico siempre. Sí, lo que pasa es que el tercero en esa tríada, el tercero nunca es persona en el amor humano. El único que tiene tríada como persona es el Espíritu Santo, el don de Dios, que es Dios como el aceptar y el dar. El dar del Padre se puede, eso no es que esté revelado ni nada, pero se puede buscar esa manera de entrar en el misterio de la Trinidad y no explicarlo, sino como si el amar, donde se ve mejor la Trinidad es que Dios es amor. Dios es amor, entonces significa que en Dios esta realidad del dar y del aceptar tiene tal plenitud que el don es el encuentro del dar y del aceptar. Cuando pues en el amor humano, pues como está la fecundidad natural, biológica, se ve, a veces se entiende que el don es el hijo, pero realmente el don tampoco es el hijo, porque el hijo, nadie le da el hijo al otro, porque el hijo es de él. El hijo es de él, ¿no? Lo primero que tienen que entender los papás es que el hijo no es de ellos. Pues es de Dios ante todo, y es de él, en primer lugar es de él. El hijo es para que él sea él, ¿no? Y entonces lo que se trata es de ayudarle a ser él y a ser de Dios. Entonces el don no es el hijo, es una imagen del hijo, del don. En el amor humano, en los regalos, todo eso, todo lo que tiene que ver con los dones, son lo que más impulsa el dar y el aceptar. El encontrarse del dar y el aceptar siempre tiene carácter de don, aunque nunca es la réplica de las personas que dan o la persona que acepta, ¿no? Entonces, ese es el carácter triádico del amor a que tú te referías, ¿verdad? Sí. Entre otras cosas porque como tu dar no es trascendental, entonces pues el amor tampoco. El dar nuestro, pues en cierta manera se podría decir que arranca en el nivel trascendental. El dar arranca ahí, en ese sentido es trascendental, pero no se cumple hasta que Dios no nos acepta. Es decir, lo misericordioso de Dios es que acepta antes de que el dar humano esté cumplido. Es decir, Dios acepta un dar incumplido, ¿no? Un dar incompleto. Y entonces nos permite tener un dar trascendental, pero al nivel de si entendemos que Dios me acepta, si acepto que Dios me acepte el dar, ¿no? Es decir, el dar trascendental del ser humano, ese en el fondo es solo respecto de Dios, porque es contar con la aceptación divina. Lo que pasa es que la aceptación divina siempre está, por así decir, retrasada al final del tiempo de prueba. Entonces, como uno sabe que está en el tiempo de la prueba, entonces uno está esperando el juicio final. El juicio final en el fondo es la aceptación definitiva de Dios al dar humano, ¿no? Es decir, me diste estos dones, te los acepto. Ay, pero es que estaban muy mal hechos. Yo te los purifiqué, te los perfeccioné. Aquí están tus dones. Tu dar es este. ¿Y quién lo hace completo? Dios. El hombre no es capaz de hacerlo completo como dar, ¿no? Padre, el pecado de origen estaría relacionado con no recibir en el ámbito trascendental, por ejemplo. No te sabría contestar esa pregunta. Porque pues siempre he preguntado si afecta al ser humano. Yo creo que no necesariamente, pero en el fondo, pues ese seréis como dioses, ¿no? La pretensión de identidad, que es la única alternativa, de alguna manera implica no aceptar. Pero es que lo misterioso de la pretensión de identidad, que es la otra alternativa, la primera alternativa de la libertad como amar, es decir, en su conversión con el amar de la libertad trascendental, es libertad para aceptar, o sea, libertad de amar. Por eso la más alta manifestación de la libertad es la libertad de amar,
o la más soberana o la más pura manifestación de la libertad humana. Porque la libertad como tal, digamos así, no se manifiesta. Es más para más libertad y aparentemente es egoísta, pero no es egoísmo, es además, eso no es ningún egoísmo. Que la libertad sea para más libertad es que yo tengo que ser más, porque soy más, porque soy además. Eso iría contra mí mismo si no fuera más libertad, si yo no busco. Entonces, todo lo que respete la libertad y respeta al ser humano. Todo lo que sea atropellar libertad es atropellar a la persona, el ser humano como persona. Pero la libertad tiene una alternativa, que es lo que se llama libertad de destinación, que es la libertad como tema abierto a los otros temas, es decir, a los otros temas, a los otros trascendentales. La libertad dice, oiga, yo sin inteligir y sin amar, pues me siento como sin orientación, como sin sentido. Yo soy para mucho. Por favor, intelección, póngase a mi servicio, por decirlo así. Amar, póngase a mi servicio. Entonces, yo pienso que en el amar es donde la libertad, digamos, descansa, a pesar de que sea además, porque el además no permite descanso. No hay descanso en ser además. Y si uno tratara de descansar de ser además, pues dejaría de ser hombre, ¿no? En eso no hay descanso. El descanso, el famoso descanso eterno, es porque somos aceptados por Dios, pero no porque dejemos de ser además, ni porque dejemos de actuar, ¿no? Porque nosotros actuamos como ser, no actuamos como añadido al ser. ¿Sí? El hombre es el ser cuyo actuar es su ser, en el sentido de que hay que actuar el ser, ¿no? Eso es ser además, ¿no? Actuar el ser, actuar el ser, no solo tener actuaciones y cosas, sino actuar el ser. Eso es ser actor del ser, pero no es ser autor del ser, ¿no? Todo esto juega con palabras que vienen de la noción de acto, que es tan importante pues en la filosofía, y que aunque uno no la encuentra, digamos, en nivel puro en la filosofía moderna, solo en Kant un poquito, que es el que habla de la acción, pero entiende la acción como acción de intervención en el mundo y como acción en el fondo pragmática, y trata de entender ahí la libertad, el tun de los alemanes, ¿no? Tun, hacer, ¿no? Actuar haciendo, no interviniendo. En cambio en Aristóteles sí, hay una comprensión del acto, y por eso la segunda fase de la exposición poliana de la filosofía es atendiendo a la noción aristotélica de acto, ¿no? Y al atomista de acto de ser, que le sirve, siempre y cuando no se presuponga la esencia, le sirve para entender que el acto de ser puede ser, digamos, el abandono del límite es para hacerse cargo del ser como acto, o del acto de ser, ¿no? Porque es la no detención de la actualidad. El descubrimiento que hace Polo en la segunda fase es que para explicar la obtención de objeto según presencia mental limitada, eso que parecía detención del acto también es acto, justamente acto detenido, o sea, actualidad. Entonces por eso hay una conferencia que dio aquí en Colombia, que también está en Presente y Futuro del Hombre, que se llama La actualidad de los clásicos, que ahí habla de la actualidad, me parece que es ahí donde explica la actualidad, ¿no? Y en la introducción a la filosofía la explica mucho mejor que en otras partes, la noción de actualidad como acto perfecto, como acto que por su mismo, lo explico en Aristóteles con la terminología de Aristóteles. Aristóteles dice, inteligir e inteligido o haber inteligido lo mismo a la vez. Noen, kaine noeken, jama kai auto. Inteligir y haber inteligido, jama a la vez y auto, kai auto, a la vez y lo mismo. Eso significa actualidad, acto perfecto, límite mental, acto limitado, pero es acto, y es acto coincidente, luminoso, por eso es intencional, por eso nos servirá para la ida al ver yo, pero bueno. Entonces la noción de autor y la noción de actor, porque autor es también, es autor que añade, ad augere, adactum, ¿no? Creo yo, hasta donde he investigado esas etimologías, pero es muy sugerente, porque es mantener la noción de acto, que es actor de ser acto. Que eso es acto de ser. El acto de ser. Pero en el principio, el acto de ser
digamos, es acto de ser sin ser actor de ser, sin ser el actor de su ser, que por eso no es libre, ¿no? El universo, el cosmos, es incluso uno podría decir el acto de ser el extramental, el otro se llama actor de ser. ¿Cómo dijiste? Actor de ser, ¿no? Actor de ser, eso podría ser una cosa simpática, se podría decir, el hombre no es acto de ser, sino actor de ser. Muy buena formulación. No es, en el caso del ser humano, el acto de ser equivale a actor de ser. Por eso es creativo, en ese sentido, porque no es creativo de otro ser, pero lo que le corresponde al hombre es crear su ser, colaborar con Dios en ser creador de su ser, ¿no? Y eso no le toca al ángel, por ejemplo. El ángel se la juega toda en el momento en que comienza. Bueno, esto es sin contar con la elevación. Ya les dije, pues no estamos haciendo teología por ahora, aunque está saliendo por todos lados, pero porque es que si uno se mete en polo, la teología sale por todos lados, ¿no? Es notorio en ese primer libro que escribió Polo allá estando en Roma, cómo sale la teología por todos lados, ¿no? Después ya él, como fuera profesor de filosofía, preparaba sus libros para hacer solo filosofía. Y cuando yo hice la tesis sobre la esencia extramental, me decía, bueno, yo te tengo que agradecer que ahí mostraste que yo esas cosas las hago para conocer a Dios, ¿no? Porque yo resalté mucho el carácter sapiencial de la física filosófica, ¿no? Sapiencial quiere decir de conocimiento de Dios, ¿no? Bueno, el punto es que el amar trascendental es de los trascendentales personales el menos suficiente, en el sentido de que el dar trascendental no lo logra el hombre a no ser que Dios lo acepte. Y entonces esa aceptación del dar trascendental del hombre está supeditada al tiempo de la prueba y por tanto el hombre nunca está seguro de si es aceptado o no por Dios. Ese es el camino de la vida. El camino de la vida es a dar todo lo que se pueda para que no falte la aceptación de Dios, sabiendo que Dios es tan misericordioso que si yo no dejo de dar, si yo no dejo de aceptar y de dar, Dios no me va a dejar de aceptar. Pero yo siempre tengo el riesgo de renunciar a dar, ¿no? Y de renunciar, por tanto, al aceptar. ¿Cómo se renuncia al aceptar y al dar? Esa es la otra alternativa de la libertad. Es decir, yo no soy idéntico con manifestación, pero voy a pretender una manifestación tan completa de mi ser que logre la identidad. Pues en la sociedad, en la cultura, en todo. La humanidad a veces ha emprendido la construcción de la sociedad o la construcción de la cultura o del saber como una búsqueda de identidad absoluta, ¿no? Eso es claro en el idealismo, ¿no? En el idealismo es patente esa pretensión. Entonces, pero no solo en el amar, digamos, es reclamado el descenso de la demás para constituir el don, o para instaurar el don. Yo utilizo la palabra instaurar el don, que esa no la utiliza Polo. Yo lo llamo así, no se me ocurrió otra. Para instaurar el don, sino que precisamente la intimidad, es decir, la manifestación de mi intimidad plena sería ante Dios, pero tampoco la tengo, porque Dios permanece silencioso. Voy a hacer una bajadita de persianas. La bajada de la demás, muy importante entenderla, porque eso es entender la esencia en vivo, por decirlo así, la esencia de la persona humana en vivo. Tú también, es que ese sol refleja muy maluco. Bueno, pero también el inteligir, porque precisamente la intelección en el además, es una búsqueda de un tema ulterior que sea plenamente transparente, porque mientras la transparencia sea además, por así decir, no es plena transparencia. La plena transparencia tendrá, si no faltará, porque si yo soy además, la plena transparencia no puede faltar.
la plena transparencia será tan transparente que es plenamente luciente en su interior, o sea, tiene verbo, tiene una manifestación luciente, plena en su intimidad, y como intelección es colmada. En cambio, el inteligir personal como intelección no es colmado. El ser incolmados, los trascendentales personales, son lo que explica que baje la esencia humana. Que no es que sea una esencia fija como una idea, como una forma, eso lo expliqué la clase pasada, sino que es el proceder en descenso desde los trascendentales personales. Eso es la esencia de la persona humana. Entonces, lo que Polo explica en esta introducción es el proceder descendente de los trascendentales personales. Ese es el contenido de la introducción. Y en el fondo es el contenido entero del libro. Por eso la introducción, de alguna manera, es una exposición anticipada de todo el libro. Si uno se detiene en la introducción, entendiéndolo a fondo, ya entendió todo el libro. De todas maneras, como el tema es tan grande, hay que ir más despacio. Hay que dejar algo para el próximo seminario, ¿no? Para el próximo seminario. No sé en qué horas estamos. ¿En qué horas estamos? Faltan 8 minutos para las 12. Para las 12, no tenemos tiempo para todavía empezar las exposiciones. Yo creo que expliqué lo que faltaba. Lo que faltaba como para introducir el tema es explicar... Yo me explico, no es que no queramos mucho más de esta clase, sino que con esta clase no acabaremos el tema, evidentemente. Sí. Entonces, mi objetivo era hoy inicialmente volver a entrar en la comprensión de la demás, que es inagotable, la comprensión también, y el además inagotable, pero comprender la demás, obviamente también es inagotable, pero sobre todo captar por qué tiene que bajar, hacerse cargo de por qué porque en el fondo esa es la carencia de identidad de la demás, o sea, el no ser Dios. Y entonces la esencia es el distinguirse real intrínseco de la demás, porque en todo lo otro hay ¿cómo se llama lo que los trascendentales se convierte? Hay conversión. No, propiamente hay una distinción, pero es exactamente ahí es donde empiezan todas las cosas escolásticas. Entre los trascendentales personales hay distinción real. Pues ese no es el punto, porque se convierten, son un único actor de ser, ¿no? Por decirlo así. Lo que pasa es que podemos comprenderlo y es tan ricamente que es una conversión, digamos, a la altura de... Claro, eso sería la identidad. Es decir, yo de todas maneras pienso que la belleza, y por eso Polo dice ahí tanto, que le guía aunque él no hace estética, sin embargo, pues cuando se capta esto en coherencia, cualquier coherencia de trascendentales es la belleza, me parece a mí. La coherencia de trascendentales, ser, verdad y bien, esa es la belleza. No hay que buscar un nuevo trascendental. Yo creo que la belleza es la conversión de los trascendentales, mi punto de vista, ¿no? Y aquí mucho más. Pero en Dios la belleza es su identidad, porque esa es la perfecta conversión de los trascendentales. Una pregunta. A pleno. Eso en términos de varón y mujer. ¿Qué distinción? Muy interesante esa pregunta y en todo caso tendrá que ser al nivel de la esencia. O sea, a nivel trascendental no hay. Hay propuestas de antropología de discípulos de Polo. Así, lo que sí se puede desarraigar la distinción, yo la he propuesto de la siguiente manera, pero es muy prematuro todavía. Como precisamente hay que instaurar el don, porque el dar trascendental del ser humano es precisamente por esa incompletitud o incolmado del dar, es incolmado el dar humano. Por eso Dios, y eso en el ángel no pasa, porque el dar del ángel de una vez, el aceptar, el ángel pone su ser en manos de Dios y ya. Pero en la historia del hombre, el hombre tiene tiempo de la prueba, aunque no esté metido en una historia sometida al límite. El hombre tiene tiempo de la prueba y ese es un tiempo que está bajo digamos, la misericordia de Dios, y él vería cuándo subiría Adán y Eva a la contemplación de su esencia, o cuándo los metería
del todo en el verbo, digamos así. En el verbo, que entonces sería humanado desde, pero en fin, eso ya nos meten en unos cosas teológicos muy complejos. Pero precisamente yo pienso que la distinción de varón y mujer es sobre todo para que el dar pueda ser lo más colmado posible, el dar humano. De manera que el dar humano yo considero que tiene dos características. Una es la guarda, y otro es el logro. Ninguna de las dos es exclusivamente masculina y ninguna femenina, porque los dos pueden aprender, pero de entrada, yo creo que a raíz de que la vida añadida recibe la vida natural orgánica, la feminidad biológica, digamos así, es una manera de disponer el espíritu personal humano y su descenso esencial más para la guarda que para el logro. Pero es a la vez todo, no es solo la persona ni la esencia, sino también la naturaleza biológica. Yo considero que no hay feminidad sin naturaleza biológica, pero eso llega hasta el trascendental amar. Es decir, la varón y mujer no se reduce a distinción biológica, pero sin distinción biológica no existiría. Desde luego, donde se manifiesta con tipos humanos distintos es en el enriquecimiento o en la fecundidad de la esencia. Pero eso, digamos, solo es viable en la medida en que esté procediendo el dar trascendental. O sea que al bajar el dar trascendental es donde el hombre, el ser humano, es bueno que el hombre sea varón y mujer, no solo que no esté solo, sino que sea varón y mujer, porque la competencia para el logro de los dones muchas veces lleva al descuido de los dones logrados, a su descuido y a su guarda, a no guardarlos. El varón, por la experiencia que yo he visto, pierde muy fácil lo logrado, mientras que la mujer difícilmente pierde lo logrado, guarda lo logrado. Esto es fenomenológico, pero eso es... También cabría pensar que al dar Dios el universo material al hombre, de alguna manera se lo da para que la aceptación tenga alguna distinción, ¿no?, entre el varón y la mujer. Lo que sí se puede explicar es que el pecado original fue precisamente por ocuparse del universo a solas. Entonces eso quiere decir que ocuparse del universo, o solo el hombre o solo la mujer, siempre es traicionar la condición humana. Entonces construir la sociedad varonilmente, por ejemplo, hacer guerras o la corrupción o todo eso, ¿no?, o formar las empresas solo para el dinero, que es típicamente varonil, todo eso es por una sociedad en la que el hombre ha malogrado la intervención de la mujer, o la ha impedido, o lo que sea, ¿no? Entonces es muy coherente y eso pues vale la pena estudiarlo, pero ahora pues nos saca del punto, pero es muy interesante. Yo lo que considero es que la distinción varón y mujer está desde luego en la biología, por supuesto, aunque ahora esto es discutido con la cuestión de género y todo eso, pero bueno, les queda muy difícil acabar de vencer en esa discusión a los que defienden que no depende de la genética, ¿no? Aunque haya casos anómalos, evidentemente, precisamente también por el pecado original, ¿no? Aunque no sean culpables, claro. Pero donde se manifiesta de una manera más típica la diferencia de varón y mujer es en la fecundidad esencial, o en el autoengendramiento del hombre como mujer y el hombre como varón, ¿no? Y ahí es donde es complementario. El enriquecimiento varonil solamente del ser humano o el enriquecimiento femenino solamente del ser humano nunca es plenamente humano. Para que sea plenamente humano tiene que ser enriquecimiento o fecundidad o autoengendramiento de los dos. Entonces la familia, la empresa, el Estado, todo eso o es de varón y mujer o no es pleno, ¿no?, plenamente humano.
Y eso es muy interesante, porque eso es una manera de sostener no el feminismo, sino el humanismo, ¿no? El humanismo de género, se podría llamar así, humanismo de género, ¿no? Pero eso lo más profundamente tiene raigambre en el acto de ser humano, pues en el actor de ser que es cada hombre, según el dar trascendental, porque el dar trascendental en el hombre es siempre incolmado, y por eso tiene sentido que haya Dios asumido para el ser humano la distinción sexual, ¿no? No sé si con eso te contesto por ahora, ¿no? Bueno, entonces pasamos al tema que nos corresponde empezar hoy, que quedará inconcluso obviamente. Llegó María Elvira. Oye, bienvenida. Qué pena. No, bienvenida. Don William, mire su celular. Vengo pidiendo auxilio desde hace 2 horas. 2 cosas. ¿Y dónde estabas pidiendo auxilio? Aquí también, el celular. En el celular. Sí, Todo está mal. Qué rico ver. Que Mauricio. Hola. Nadie me paraba bolas. Es que eso pasa siempre con los filósofos. Oye, qué pena esta interrupción. Desde las 10:30. Bien puedas. Entonces, es que estaba en la pregunta de que si la diferencia de varón y mujer estaba en el nivel trascendental. Bueno, entonces ahí expliqué un poquito eso, pero lo que estábamos viendo es porque hay descenso de la demás hacia la esencia de la persona humana, que es un proceder, y que entonces ahí empieza Polo a explicar en la introducción lo siguiente, ¿no? Que es lo que quiero, la noción de vida. Fíjate, es que llegas en el momento preciso, ¿no? Justo en el momento preciso, ¿no? La noción de vida, que es el tema de ella, ¿no? Los tres sentidos de vida que tiene Polo, que ya los identifica. Ah, bueno, eso lo puedes decir ahora. Ah, bueno, eso ya lo puedes. Yo lo único que les estaba diciendo como introducción es que vida es abrir con la actividad una distinción de la actividad propia respecto de la de las demás, o del entorno, por decirlo así. Eso es vida en cualquier nivel. Pues aquí mucho más. Si el trascendental personal libertad es actor de ser, como llegamos ahora a una formulación, es no solo acto de ser, sino actor de ser. Y eso es apertura de intimidad. Entonces eso no solo es vida, sino que es un viviente, porque eso es intransferible, en fin, todo eso, ¿no? Lo que uno puede hacer es comunicar la intimidad, pero no puede hacer otro actor de ser, ni puede comunicar el ser actor de ser a nadie más. El actor de ser es cada persona, cada libertad creada, es la actora de ser, ¿no? Pero sin embargo, eso más que vida es viviente. Las distinciones que hace Polo ahí, en esa parte que vamos a explicar, son viviente y vida, vida añadida, vida recibida, vida valorante, vida valorada. Entonces ahí sí ya te doy la palabra. Bueno, padre. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Hay siempre 2 componentes, estilo más o menos, un estilo seminario alemán más o menos. Relator y correlator. Relator y correlator, aunque la relación no tenga ninguna pretensión, sino cada uno hace lo que mejor quiera y tal, ¿no? Bueno, antes quería añadir una sugerencia a la discusión sobre si la fe es necesaria para la antropología trascendental. Muy interesante, sí, que hablamos ahora, que fue una discusión entre Falgueras y García y algunos más, ¿no? Sí. Yo diría que no es necesaria la fe, más bien diría que quien acomete la antropología trascendental descubre que su ser es dependiente. O sea, una persona que se introduzca en la antropología trascendental, creo yo, puede llegar a descubrir la fe, más que si fuera una premisa, porque entonces un creyente, un no creyente desprevenido que estuviera oyendo esta cosa diría, eso es para gente de fe, yo me voy, esto no es para mí, ¿no? Sí. Bueno, entonces yo voy a leer
lo que creo haber entendido, con el ánimo de que el padre Jorge Mario me corrija y me ayude a ampliar los temas. Bueno, si quieres me mandas el texto también. Sí, es muy corto, lo voy a leer en 4 minutos. Polo dice en el párrafo 3, estamos en el párrafo 3 a 7, creo que es de la introducción. En el número 1. Polo dice en el párrafo 3 que la coexistencia humana carece de réplica, pero su esencia no. Hasta ahí la cita de Polo. La coexistencia evidentemente carece de réplica, porque si la tuviese sería otra persona, y esto solo se da en Dios. En cuanto a que la esencia no carece de réplica, entiendo que no es exactamente eso, sino que más bien es, como Polo también lo explica, el encuentro de una pluralidad de personas humanas a través de sus respectivas esencias que son dialógicas. De otro lado, si la coexistencia desciende a la esencia a través del hábito innato de la sindéresis, que es dual, ver yo y querer yo, los trascendentales personales también descienden a la esencia, y en concreto la libertad. Por eso se puede decir que la libertad atraviesa, empapa, diría yo, la la manifestación esencial, y esa extensión de la libertad es la actividad de la esencia. Polo dice que al ser la esencia actividad libre procedente de la libertad trascendental a través de la sindéresis, por eso es vida, y su vivir es inmortal. Es decir, el vivir de la esencia es inmortal. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que sea vida y que su vivir es inmortal? Según entiendo, el ser además es un viviente. Yo lo llamaría vida donada. Y esa vida donada, que es, en palabras de Polo, más que inmortal, desciende a la esencia a través de la sindéresis, comunicándole vida inmortal. Esto es lo que, si he entendido bien, Polo llama vida añadida. Por otra parte, el animal, al no ser además, es una naturaleza, es decir, una tricausalidad, causa material, causa formal y causa eficiente intrínseca. En otras palabras, el vivir animal no es una esencia, no es potencia de acto de coser, sino potencia de causa. Por eso el animal se agota en vivir, pero propiamente no es un viviente, porque como vida es solamente un organismo vivo, es decir, una sustancia natural. Por consiguiente, la fórmula clásica vita viventibus est essentia, la vida para los vivientes es la esencia. La clásica, la de Aristóteles, vita viventibus est esse. Aquí la pone viventibus est esencia. Es válida en antropología, pero no lo es para los animales. A la de que es esencia. Es esencia, exactamente. La fórmula clásica de Aristóteles es vita viventibus est esse. Zoe, que está mal transliterado ahí en el texto de Polo, no es zoein, sino zosin, los vivientes, los vivos, einai. Es el ser. Entonces es válida en antropología, pero no es para los animales. En síntesis, si el viviente humano, que llamo vida donada, es libertad trascendental más mente más, podríamos decir que la actividad de la esencia es vida como libertad y su manifestación no se limita a seguir viviendo, sino que aspira a vivir más. Resumiendo, primero, el viviente es el quién. Segundo, la vida es la actividad de la esencia. Tercero, la vida recibida es la naturaleza corpórea, el cuerpo humano. Cuarto, la vida añadida es el alma, cuyo vivir es inmortal. Bien. ¿Hay alguna cuestión? ¿Alguna sugerencia?
pues a mí me gustaría, claro que pues estoy recién llegando. Bienvenida, tú no estás recién llegada a ninguna parte. Pero me gustó bastante y me sugirió ese pequeño matiz entre seguir viviendo y vivir más. Como que el seguir viviendo sí puede ser el seguir viviendo de todos los vivientes. De los vivientes orgánicos. Que evidentemente aun cuando el individuo cae y se gasta, la especie pervive. Pervive, sí, por la reproducción. Mantiene el seguir viviendo. Exacto. Sí. En cambio, ese vivir más, pues sí, ya ancla con el ser personal. Con el ser personal. Sí, me parece una buena observación. No creo que haya tiempo para todo, pero yo simplemente iba a resaltar dos cosas. Pero todavía no, sí, espérate, acabamos de... Porque de una vez la digo para... bueno. Con respecto a lo que Gustavo plantea ahí, ¿no? Que es el tema de vida recibida. Porque la vida recibida, entonces, la vida recibida en la persona humana, pues vida recibida de los padres, ¿no? Pero los padres también tienen la vida recibida, aunque ellos apropien la vida recibida y la hagan suya, ¿no? También es recibida. Por tanto, al final, digamos, la vida recibida siempre es recibida. Es recibida de los padres, pero los padres la reciben también, entonces... Y es recibida por el viviente también. Sí, el viviente la recibe. La recibe, pero al final la recibe de Dios. Pero la toma, lo que la vida recibida, o sea, la vida orgánica, el viviente no la recibe de Dios, sino que la toma de los padres. Sí, la toma de los padres. Entonces es activamente recibida. Y en cambio, en el otro caso, digamos, en el caso del viviente, la vida donada, Pablo dice que aceptar es distinto de recibir, ¿no? Recibir, para una recepción se necesitaría un presupuesto que reciba, un supuesto anterior o previo al recibir. En cambio... Entonces digamos que es vida tomada. Hay una esencia que está bajando de la persona y toma la vida de los padres, aunque todavía no se dé cuenta, pero en el fondo ser humano es tomar la vida que tomar la vida que recibí de mis padres. O sea, es también ser hijo de mis padres, la historia de un ser humano. Y eso no está en el momento, y eso, entre otras cosas, por la falta de conciencia al momento de ser concebido, que digo yo que es la consecuencia más triste del pecado original, que comienzo a existir en la barriga de mi mamá y no me doy cuenta. No me doy cuenta de que existo. Eso antes del pecado original no hubiera pasado. Gracias, papá, mamá, Dios, todo. Uno se daría cuenta de todo inicialmente. Eso es lo que no existe. Pero la tarea del ser humano es siempre ser más hijo de sus padres, de su época, de su historia. Todo eso. Y eso es la recepción de vida por parte de la vida añadida. Bueno, una indicación para lo de recepción. Es que la toma activamente. La toma activamente. Recibir activamente yo lo llamo asumir. Entonces la vida recibida la asume la vida añadida. Y la vida añadida sí viene de la demás, que se viene de Dios. Entonces, más que vida donada, yo diría, sigo manteniendo lo de viviente porque es un actor de ser. No es simplemente un individuo en el que la vida pasa, por decirlo así. Los individuos de las naturalezas orgánicas no se llaman vivientes, aunque si lo leemos en el lenguaje, porque ellos no son actores de su vida, sino que la vida les pasa a ellos y ellos la siguen y la continúan. Claro que en la evolución de alguna manera la vida no es solo seguir viviendo, la vida es vivir de alguna manera mejor, puede que no más, pero sí más adaptadamente. Pero eso no le compete a los individuos, sino que le compete a las especies en grandes números. Esas transformaciones que permiten vivir mejor o por lo menos más adaptadamente a un entorno o a un entorno nuevo, porque como el cosmos también está en transformación, entonces los vivos tienen que estar también adaptándose
o acomodándose para aprovechar mejor su nicho ecológico y entrar. Entonces, ahí es seguir viviendo, pero también la evolución marca un más en el vivir orgánico. Porque todo esto es muy bonito, porque todo esto va para arriba. Además hay que añadir que, claro, Adán no la toma. Adán no la toma de sus padres. No la toma de sus padres. Sí. No solo lo que pasa es que la recibe del cosmos, es decir, cuando Dios toma el barro de la tierra, digamos así, entonces, lo que Dios le encarga a Adán es el barro de la tierra. Yo quería... Perdón, que te termine de decir. Porque digamos, eso es importante, porque tomando la vida de los padres, pues hay una sucesión, ¿no? Pero finalmente la está tomando de Adán, digámoslo así, ¿no? La está tomando Adán, la vida es recibida de Adán siempre. Porque ese realmente es el que es padre o madre, ¿no? Sí. De todas maneras, Adán también tiene que asumir la vida recibida. La vida recibida es el cosmos. En Adán la vida recibida... Pero que se lo da Dios, ¿no? Se lo da Dios, pero la tarea es asumirla. Sí. La tarea de Adán es ser hondamente la vida recibida, ¿no? Es decir, espiritualizar plenamente el cosmos, su ser, su cuerpo, y eso es, ahí había tiempo. Pues un tiempo que no sabemos cómo es, porque no es histórico, no hay... Pero es el tiempo de la prueba, lo que llamé ahí en la clase el tiempo de la prueba, ¿no? El tiempo en el que Dios, por así decir, permite que Adán se haga cargo activamente de la vida recibida, que en él no es vida tomada de un padre orgánico, o puede que sí, o puede que sí. En el sentido, es decir, no hay que descartar. Yo pienso a veces que pero esto todo es conjetural, que lo que tiene de nuevo el barro de la tierra en Adán, no importa que sea, lo pone Dios la novedad, pero el barro de la tierra puede ser cualquier especie biológica, ¿no? O unos individuos de una especie biológica, como fuera. No llegaremos nunca a comprobarlo, pero lo que sí le da es una altura respecto de la evolución a los primeros padres, que hace que no queden sometidos a ella. No solo que puedan dominarla mediante la técnica y mediante el adaptar, ya no adaptar el cuerpo al entorno, sino el entorno al cuerpo, que ese es el cambio de estrategia en los homínidos, en los sapiens, muy elemental en los neandertalenses y cosas de esas, en los que especies que no pervivieron de la especie Homo, del género Homo, pero el sapiens muestra que ya tiene una dotación que no proviene de la evolución, que es su espíritu, o su inteligencia, o la demás, o lo que sea. Ahí en el momento en que eso ingresó en el cosmos, es el momento en que Dios llama como hijo al hombre, y lo llama hombre porque su vida recibida es humus, Adán es hombre de tierra, es vivo de tierra es vida recibida, pero con el soplo de Dios, que es el además, que es el sin sabiduría innata, ¿no? Por eso no es ángel, y por eso su tarea es recibir el cosmos en su ser, pero activamente. Ahí el recibir es asumir. Recibir pasivamente nunca es vida, eso es padecer, eso es la acción y pasión. Vida es imponer, en el caso de los vivos orgánicos, imponer la propia forma a lo que se alimenta, a lo que es transmitir la propia forma. Eso es siempre activo. La pasión vital, digamos así, es muy poco pasión y mucho más acción. Siempre la acción y pasión es acción y pasión, pero en la vida predomina la acción, y en la sensitividad predomina de tal manera que la constitución del organismo, en este caso neuronal, puede ser de tantas maneras que el poder es sobrante, y entonces puede haber el poder organizador es sobrante, lo que Polo llamaba el sobrante formal, que es donde lo psíquico es solamente psíquico, pero todavía metido en la vida orgánica. Sí, pero entonces empiezo yo a ver la irrupción del tiempo en todo esto que hoy estamos profundizando.
hay una contraposición entre la temporalidad y la acción de Dios instantánea. Bueno, instantánea es un decir también, porque eso sería ponerla en el tiempo. Es por lo menos eterna. Eterna, claro que sí. Es decir, yo quisiera como, y con tan pocas palabras, he empezado a plantear mis propias dificultades, que se me mostrase esa confusión de tiempo y eternidad de alguna manera. Bueno, entonces una breve respuesta también, porque la pregunta es muy larga y muy abarcante. Breve respuesta sería que donde hay distinción real, la distinción real no está dada de antemano, que eso sería volver a la noción de esencia como esencia fija. Entonces es un distinguirse real, es un dinamismo. Es decir, donde la esencia es, digamos, un proceder desde el acto de ser, o el ir adelante del acto de ser es con distinción real o carente de identidad. El distinguirse real implica diversos tipos de temporalidad, porque lo único que es eterno es la identidad, por decirlo de alguna manera. ¿Tú terminaste de explicar lo que querías decir? Bueno, era en este punto, ¿no? Porque bien. La otra cosa que iba a decir era sobre la carencia, ¿no? De réplica. Antes yo quería anotar entonces, una tú empiezas la próxima vez. Sí, porque de esto también, claro, si es tomar activamente el universo material que le es dado por Dios, independientemente, digámoslo así, de la evolución de la esencia del cosmos. No tiene por qué tomarlo en un momento determinado de la esencia, de la temporalidad. La temporalidad cósmica. Sí, el hombre irrumpe con una temporalidad distinta sobre la temporalidad del cosmos, superior. Dominando todas las temporalidades cósmicas. Eso se manifiesta, entre otras cosas, en la articulación temporal del tiempo, que es la abstracción, o sea, en la presencia mental limitada. ¡Pum! Es introducir presencia en el tiempo sensible. Introducir presencia en el tiempo sensible es indicio de una digamos así, de una actividad superior a la cósmica, ¿no? Que ese tomarlo activamente, pues, es el hábito de ciencia. Tomar activamente el cosmos es el hábito de ciencia. Entonces, lo digo también por el tema del cuerpo, etcétera, ¿no? Porque había que ver ahí la corporalidad humana. Y yo he llegado a la conclusión de que el cuerpo es la ciencia. El cuerpo humano es la ciencia. Pero Padre Hernán, yo quiero seguir escuchando su pregunta. ¿Qué es en relación con la corporalidad? Es decir, ¿qué es lo que está pensando? Estoy pensando que la comunicación de la vida biológica, de la vida, del orgánico, de la vida orgánica. De la vida, del hacer vida, el cosmos en la persona humana, en la esencia de la persona humana. ¿Cómo se hace vida de persona humana la esencia cósmica? Dios le da el barro es la esencia cósmica en su dinamismo, no es un barro fijo, ni es nada fijo, ni es una especie fija, ni es nada. Dios le da al hombre una altura sobre la esencia cósmica que desde luego será altura también sobre la evolución, que es lo más alto de la esencia cósmica.